Hilda trata sobre la aventura de la niñez. Continuamente nos invita a asombrarnos y conocer el mundo que habitamos. Durante las temporadas vemos cómo Hilda, Frida y David se desarrollan. En esta última temporada, la serie nos confronta y nos pregunta ¿qué significa crecer? En las temporadas junto con Hilda conocimos la cultura de Trollberg. Cómo es que se movilizan las emociones en la ciudad y qué las mueve. En toda ciudad las costumbres mueven a las personas porque en esas costumbres las personas se sienten identificadas. Lo interesante es que también vemos cómo al ser cuestionadas estas costumbres se pueden ir modificando, además de las resistencias que se generan a ese cambio. Además, somos partícipes de que las costumbres no desaparecen, sino que son modificadas. Podemos ver que la serie trata sobre confrontar el mundo físico exterior que nos trastoca y que nosotros lo trastocamos. En esta nueva temporada, lo que se confronta es el mundo interior de los personajes que habitan esta historia, las cuales son Hilda y Johanna, las dos protagonistas que acompañamos en esta etapa de su vida. Hemos visto cómo la madre ha cuidado a su hija con todas sus herramientas posibles. Sin embargo, no hemos sabido nada de ella, de su pasado o de su historia. Es ahora que nos adentremos en quién es y en cómo le afecta la realidad. Para conocer a la madre, conozcamos un poco a Hilda de forma resumida. Ella es una chica hambrienta por la aventura y la curiosidad. Esas dos características la llevan a confrontar al mundo que habita de forma valiente, además de tener valores primordiales muy claros, aunque estos se ven trastocados por su hambre de conocimiento, lo cual genera problemas con su madre, debido a la puesta de límites. Sin embargo, eso también muestra que es una persona abierta al cambio de sí misma y al diálogo. Es también alguien dispuesta a perdonar y escuchar a las demás personas, porque ella también se ha encontrado del otro lado. Lo que más la caracteriza es la fe en la vida. Los hijos son síntomas de los padres. Hilda es en gran medida porque su madre es. Johanna constantemente se nos muestra determinada, pero prudente. Es curiosa, pero temerosa de lo que podría encontrar. Y además es absolutamente implacable. Es interesante cómo estas conductas permean a Hilda. Sin embargo, no sabemos nada de Johanna. Por eso es interesante que el primer capítulo de la tercera temporada trata sobre volver al pueblo originario de la madre, donde encontramos más preguntas que respuestas. Porque lo enigmático de esta temporada es la otra persona con la que convivimos. El padre de Hilda... Sabe, creí que había muerto cuando ella era bebé. Yo imaginé un accidente trágico. Gracias, David. Este muchacho me llena de orgullo. El padre de Hilda aparece, pero es una muestra de la ambivalencia del mundo. Un hombre que nos muestra a dónde nos puede llevar esa sed de aventura desmedida que tiene Hilda. Es decir, cómo sería ella sin límites. De cierta forma, no es muy diferente a Johanna, pero ha caído en la desgracia. Solo porque alguien tropieza o pierde el camino, no implica que se pierda para siempre. Así que esta temporada también trata de plantear que somos cambiantes y podemos reconfigurarnos. Volviendo a Johanna, podemos ver cómo ella es un adulto que tiene claras heridas que están guardadas en lo profundo de su memoria. Cuando van al lago, se ve que tiene un recuerdo reprimido en su memoria. Normalmente sucede por un trauma, pero en este caso es por motivos mágicos. Ya llegaremos a eso. Vemos cómo ella tiene diversos vacíos en su memoria, lo cual le produce malestar y daño en cierta medida, porque hay algo de ella que no puede revivenciar, lo cual se traslada a nosotros. Nos genera la curiosidad
de que se resuelva el misterio y poder conocer qué sucedió. Lo único que Hilda anhelaba es la aventura, pero en el transcurso de los capítulos vemos cómo empieza a añorar una vida más tranquila, donde la aventura sea parte de la vida y no un disruptor en la misma. Vemos cómo esta Hilda, que estaba hambrienta por un mundo lleno de aventuras que confrontar, ahora solamente quiere vivir en esa ciudad que habita de manera tranquila y poder desarrollarse como humana. Sin embargo, su deseo de aventura y determinación la llevan a buscar respuestas sobre lo anteriormente hablado y también buscar a su papá, pero el badín no importa. Hilda es atrapada junto con su madre en el reino de las hadas, en el cual descubren que son híbridas entre hada y persona. Lamentablemente se quedarán en ese mundo para siempre, lo cual es interesante. La protagonista que conocimos al inicio hubiera dado todo para poder quedarse en un lugar así y vivir 1000 aventuras, además de que estaría con su familia, pero ella tomó una decisión sumamente interesante: renuncia a la eternidad, porque una vida sin cambio no es vida, porque solo tener la satisfacción personal es una mentira que nos imposibilita a crecer. En el video de Omniman vimos el choque entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. En este caso, Hilda es pura vida y la madre representa esta pulsión de muerte. Johanna quiere quedarse ahí para siempre, porque esa tranquilidad es algo que añoraba. El permanecer en el recuerdo de una etapa de su vida que siempre añoró. La pulsión de muerte nos invita a permanecer en lo mismo, mientras que Hilda representa la pulsión de vida, porque ella quiere el cambio, el movimiento y la lucha que le ha traído las diferentes emocionalidades en Trollberg. Cuando ella dice que esto no es vida, es porque está siendo hablada por la cultura de la ciudad que ha aprendido a habitar, y esta se ve fusionada con sus formas de confrontar la realidad. La temporada nos habla a nosotros. ¿Qué significa crecer? La respuesta es variada, porque todos crecemos de forma diferente. Me encanta la respuesta que tiene con David. Nosotros lo conocimos como el chico temeroso, lleno de angustias y limitaciones. Ahora es un chico bastante más chill, que confronta la realidad de una manera valiente, teniendo en cuenta su miedo y afrontándolo. Me encanta cuando tiene que recoger a Hilda en el país de las hadas y David se amarra a un árbol para no terminar arrastrado a este reino. Él dice que lo hace porque tiene miedo. Esta cuerda es una herramienta. El miedo de David es sumamente valioso porque lo ata a una realidad y le da herramientas para confrontar aquello que es impuesto. La aventura de vivir en un mundo hostil. Cuando la cuerda era demasiado corta, él se encontraba imposibilitado de ayudar. Ahora que se da un margen de acción amplio con una cuerda más larga, puede imponerse. Su presencia es sumamente valiosa y reconfortante en la serie, porque es un hombre simple, que con una empatía profunda existe en este mundo. La obra nos invita a quedarnos con lo valioso de la misma, porque esta historia llegó a su fin y esta es la última temporada que sacarán. Acompañamos a Hilda en un proceso de su vida. Ahora que confrontará a otros, lo hará sin nosotros. Al igual que ella, tendremos que soportar la ausencia de un mundo que nos acompañó durante un tiempo. Pero está bien, la obra, al terminarse, también nos suelta la mano para que nosotros crezcamos, porque nunca es tarde para crecer un poco más. Al final, es un cierre hermoso para una aventura hermosa.
Dale like, suscríbete, únete a los miembros del canal, gloriosos los miembros del canal. Y por la puta, qué bien que terminé este video, weón. Me estaba muriendo, estoy más resfriado que la mierda, weón. Denle like, carajo.